Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Mire, gloria a Dios. Yo quisiera que pudiéramos acercarnos un instante, gloria a Dios, a segunda de Timoteo. Mirá, vamos a ver aquí algo que es para prestarle atención. Segunda de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 3. Vamos a comenzar por aquí. Fíjense que es importante, usted sabe que la Biblia dice que la palabra del Señor es útil. ¿Ven? Es útil para enseñar, es útil para trabajar con nuestro corazón, para redarguir, para hacernos reflexionar. Y todo lo que la palabra del Señor nos transmite es para nuestra edificación, para nuestra bendición. Usted recuerde que muchos de nosotros hemos llegado a Cristo después de unos cuantos, una larga vida lejos de Él, ¿verdad? Y lejos de Él, bueno, fuimos adoptando costumbres, fuimos adoptando alguna que otra maña, fuimos adoptando, ¿no?, la cultura de este mundo, ¿verdad? Ahora resulta que el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos ha bendecido y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero yo no estaba en las tinieblas, pastor, gloria a Dios. Mire, en una oportunidad, Jesús, que es nuestro ejemplo, se dice en la Biblia, dice que estaba frente a religiosos de la época. Entiéndase por religiosos personas que justamente conocían la palabra, conocían la ley, personas que se dedicaban, ¿no?, a un culto religioso, que servían en el templo y demás, o sea, gente involucrada con las enseñanzas del Señor. Y ellos, en un momento, Jesús los llamó esclavos. Tremendo esto. Y claro, ellos se pusieron mal. ¿Y cómo esclavos nosotros si somos todos hijos de Abraham? Exactamente esa fue la respuesta que le dieron a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros pertenecemos a este pueblo. Y sin embargo el Señor Jesús les dijo que aquel que practicaba el pecado era esclavo del pecado. Entonces, claro, ellos no se veían como esclavos en lo natural, pero justamente no se detenían en la situación en que estaban, en la práctica de ese pecado. Si bien todos nosotros somos pecadores, porque todos somos pecadores, el tema está en la práctica del pecado. Entonces nosotros, cuando estábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza, practicábamos el pecado. Y eso es importante, ¿verdad?, reconocerlo, porque quien no lo reconoce difícilmente se va a producir un cambio en su vida. Y lo importante es esto, que nosotros podamos, que en Cristo, ser tocados por Él, que eso se pueda revertir en nuestra vida muchas situaciones que ya no deben seguir adelante y darle lugar a un tiempo nuevo. Entonces, Jesús le dijo, ustedes eran esclavos del pecado. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos comprender algo. Ir transitando los caminos del Señor, en muchas oportunidades, la misma palabra de Dios, la unción de su Santo Espíritu que la rodea, nos va trayendo luz. Y fíjense que el Señor no se va a meter con el vecino, con el hermano, no, se va a meter con nosotros, cada uno de nosotros personalmente. Y va a trabajar en nuestra vida de tal manera que pueda quitar todo lo que no nos sirve y dejarnos lo precioso, lo que viene de su corazón. Entonces, hay algo que es interesante en el capítulo 3. Miren, capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto lo hemos visto varias oportunidades, tiempos peligrosos o tiempos difíciles, depende de la versión. Yo tengo la Biblia de las Américas aquí. Pero, ¿por qué me detengo en este versículo hoy? Porque usted sabe, primero, los tiempos o últimos tiempos son los tiempos que ya estamos recorriendo, ¿verdad? Tiempos en donde la cercanía a la venida del Señor día a día se va acrecentando. Ahora, es importante que estos últimos días que ya estamos viendo, la última etapa que estamos viviendo, nosotros trabajan, estudian, vamos, venimos, vivimos en una sociedad y lamentablemente
todo lo que nos va rodeando, los ambientes que nos rodean, se nos van pegando cositas, ¿verdad? Se nos van pegando cositas. Y si no se nos van pegando es porque ya no se nos pegaron y el Señor está trabajando y debe ir quitando, ¿no es cierto? Debe ir trabajando, purificando nuestra vida, cambiando nuestra manera de pensar. Ese que el libro de Romanos nos habla de eso, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por cuál? ¿Cuál es la manera de pensar que tengo que dejar atrás y la nueva manera de pensar? La nueva manera de pensar es la manera de pensar de Cristo, lo que nos transmite su palabra. Y la vieja manera de pensar es la que aprendimos. Es aquello que este mundo nos fue trasladando, ¿verdad? Conforme a la cultura que abrazamos, al lugar donde nacimos, nuestra casa paterna también es otra, bueno, lugares que frecuentábamos y demás. Entonces, en los últimos tiempos, Pablo le dice que habrá, miren las características de los hombres de los últimos tiempos. Yo no estoy diciendo que es nuestra característica o su característica, no, de ninguna manera. Lo que sí digo es que es la característica, porque lo dice la Biblia, no porque lo digo yo. Dice que en los últimos tiempos esto que vamos a leer son las características de los hombres. Esto va a abundar y yo diría hasta sobreabundar en el carácter de los últimos tiempos. Entonces, como usted y yo vivimos en esta sociedad, transitamos estos días, tenemos que tener cuidado que nada de lo que este mundo traslade se nos pegue. Mire, capítulo 3, gloria a Dios, dice, versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, bueno, hay una lista complicada, ¿no? Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, bueno, la verdad que bien tremenda la lista, ¿no? Pero entonces hay algo que nosotros debemos comprender, ¿no? Humildemente yo creo esto de todo mi corazón, que debemos acercarnos al Señor para que Él pueda trasladarnos, ¿verdad? Él pueda trasladarnos esa ayuda que tanto estamos necesitando para poder despojarnos de todo aquello que se nos ha pegado, de todo aquello que fuimos mamando, que fuimos recibiendo, que fuimos aprendiendo y que vayamos desaprendiendo muchas cosas y aprendamos a vivir. Fíjense que yo me acuerdo, mi abuelo siempre decía, tenemos que vivir como Dios manda. Y eso es algo que muchas veces se repite por allí, ¿no? Vamos a vivir como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Esa es la pregunta. Entonces, la palabra del Señor nos enseña cómo manda el Señor. Y ahí, aprendiendo nosotros cómo manda el Señor, vamos a vivir como Dios manda, ¿no es cierto? Si hacemos oído a lo que Él nos enseña. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero que nos acerquemos a unas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1 también. Y en el versículo 12, miren, fíjense, a partir de aquí yo quiero que vayamos comprendiendo el por qué nos acercamos a esta palabra. Miren, gloria a Dios. Porque nuestra satisfacción, dice, le está hablando el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad? A la iglesia de los corintios, ¿no es cierto? A los creyentes en Corintios. Nuestra satisfacción es esta, 2 puntos. El testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. O sea, sinceridad que viene de Dios. Gloria a Dios. No en sabiduría carnal, la que nos ha trasladado a este mundo, ¿cierto? Sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. O sea, el apóstol Pablo se presentaba delante de los corintios y le estaba diciendo que sinceramente él estaba trabajando para ellos, él estaba dedicando su vida al servicio de Dios en beneficio de ellos, ¿verdad? Pero la palabra sinceridad es lo que a mí en esta mañana me llamó muchísimo la atención y captó toda mi atención. La palabra sinceridad, sinceridad. Y es algo, ¿verdad? Es algo que nosotros necesitamos cultivar. Estoy hablando de nuestra relación con Dios. Y a la vez
de nuestra relación con la sociedad, con nuestros hermanos, con todo aquello que nos rodea. La sinceridad. Y esto es tremendo, ¿no? Porque fíjense que yo busqué el significado de la palabra sinceridad, dice que proviene del latín, ¿no es cierto? Significa pureza, integridad y honestidad. Pero a la vez deriva, ¿no? La palabra sincerus deriva de sincero, que se interpretaba como limpio, sin mezcla y sin corrupción. Es decir, algo puro, sin alteraciones ni engaño. Y la pregunta sería, ¿somos sinceros nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Y sí, pastor, queda tranquilo que somos todos sinceros. Bárbaro. Ahora, no hace falta que contestemos esta pregunta, es para meditarla. Si nosotros somos sinceros con Él, porque estamos hablando de nuestra relación con el Señor. Y el Señor, fíjese que a través de la unción que nos abraza, de su palabra que nos va alcanzando, va trabajando en nuestro corazón. De tal manera que vayamos a ir alcanzando todo aquello que Él quiere que nosotros alcancemos. Dentro de aquello que hay que alcanzar es la sinceridad. Sinceridad para con Él. Esto es importante. Hace unos días, usted se debe acordar, veíamos ese caso de aquel hombre que se acercó a Jesús por un milagro. Y el Señor le dijo, ¿vos creés que lo puedo llegar a hacer? ¿Cuál fue la respuesta de él? Sí, Señor, yo creo. Pero instantáneamente le dijo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, fue sincero con él. Fue sincero con él. Y qué tremendo, ¿no? Porque, fíjense, dice la palabra que si alguno pecó, abogado tiene en Cristo, ¿no es cierto? O sea, que en Cristo tenemos un abogado. Gloria a Dios. Si usted tiene un problema legal, usted acude a un letrado. ¿Para qué? Para que lo defienda, para que interceda por usted. Bárbaro. ¿Qué le va a demandar ese abogado primeramente? Después de los honorarios. ¿Qué le va a demandar? Sinceridad. Sí, bueno, a ver, explícame de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, del mismo modo, nosotros debemos acercarnos al Señor con sinceridad y decirle, Señor, esto es lo que yo vivo, esto es lo que me pasa, porque fíjense que venimos hablando en estos últimos tiempos sobre lo que ocurre en la profundidad de nuestro corazón, lo que vive nuestra alma. Un alma que muchas veces es oprimida por las tinieblas y que necesita una intervención divina para liberarse de eso, ¿verdad? Necesitamos una intervención divina para quitar cargas de nuestro corazoncito, ¿verdad? Que la carga está en el corazón, pero a veces parece como que la tuviéramos sobre nuestros hombros, ¿no es cierto? Es un peso, ¿no? Un peso que a veces estamos llevando y que el Señor quiere liberarnos de eso y que podamos transitar en libertad. Entonces, yo quisiera hablarles hoy, justamente, sobre el beneficio de la sinceridad, ¿verdad? Porque ser sincero es algo que obviamente todo el mundo entiende que es necesario alcanzar esa virtud, ¿verdad? Pero mire lo que dice Lucas, capítulo 22, gloria a Dios, 22, 42, mira. Lucas 22, 42, dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Nos ponemos en contexto. ¿De qué está hablando la palabra acá? Del momento en que nuestro Señor Jesucristo, instantes previos a su pasión y posteriormente la crucifixión, estaba en el monte Getsemaní. Y allí estaba orando hablando con el Padre, hablando con Dios, con su Padre, como es el tuyo y el mío. Y le dijo, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, fue sincero. O sea, no le dijo, Señor, acá estoy, vine a cumplir tu propósito, todo va a salir bien, quédate tranquilo. No, le dijo, hay que pasar por acá, pero bueno, es tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Si fuera por mí y pueda ser librado, algo así, ¿no? Podríamos trasladarlo.
Entonces Jesús fue sincero con Dios, ¿no? Con su Padre, y le dijo, ¿no? Si es tu voluntad, no hay un plan B, ¿no? que pueda pasar yo esta copa. Sin embargo, que se haga tu voluntad. Y entonces, en ese momento en donde él es sincero con Dios, viene uno de los beneficios de la sinceridad. Viene del cielo, porque el ángel vino del cielo, porque hay ángeles de la tierra también. Esos vendrían a ser un poco más oscuritos, no son tan blanquitos, son medio de las tinieblas, pero hay algunos ángeles. Un ángel del cielo, un ángel de parte de Dios, y del cielo vino fortaleza para que él pueda pasar donde tenía que pasar. Ahora, nosotros cada vez que vamos avanzando en los caminos del Señor, poco a poco vamos siendo conscientes de qué instancias que hay que atravesarlas. Cuando todavía la madurez en el Señor no nos alcanza, bueno, muchas veces vemos todo color de rosa, a veces no tomamos conciencia, sobre todo cuando hay que transitar por alguna prueba. Porque todavía no hemos madurado, no entendemos que hay pruebas que fortalecen, que hay pruebas que son necesarias para que nosotros pasemos aprobados por ellas y podamos luego tener la victoria. Entonces, fíjense que cuando ocurren esos momentos, hermano, ay Dios mío, la cosa a veces se complica, pero debemos comprender que cuando hay sinceridad nuestra frente a Dios, viene fortaleza del cielo para pasar donde hay que pasar. Y esto es interesante porque a veces nosotros pasamos pruebas y las pasamos con nuestra propia fuerza. Y usted sabe que las fuerzas nuestras se agotan, ¿verdad? Se agotan y no son suficientes para pasar por distintas situaciones que a veces tenemos que pasar. Entonces necesitamos la fortaleza que viene del cielo, la fuerza que viene de lo alto. ¿Cuánto están entendiendo esto? Bueno, la sinceridad tiene uno de los beneficios, que es justamente recibir fuerzas de allá, fuerzas de lo alto. ¿Cuánto están entendiendo esto? Mire, nos quedamos en Lucas, en el capítulo 22 estamos, ¿no? Sí. Mire el versículo 45. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los encontró dormidos a causa de la tristeza. Gloria a Dios. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, fíjense, esto es tremendo, porque hablamos de los beneficios de la sinceridad. Dice que él se levantó de orar y vimos que estaba siendo sincero delante del Señor, ¿verdad? Y se acerca a los suyos, ¿no es cierto? Que estaban tan tristes y le dijo, ¿por qué justamente están? No le dijo por qué están tristes, le dijo por qué duermen. Entonces, la tristeza, ¿verdad? Tiene un riesgo, que es justamente quedarnos dormidos. No estamos hablando del sueño en sí, sino quedarnos, como una persona cuando se duerme queda desconectado, ¿no es cierto? Entonces, quedarnos desconectado de todo aquello que nos tendría que mantener alerta. No sé si yo me doy a entender, es importante esto. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de esa sinceridad aquí? Ustedes, en vez de estar tristes, tendrían que decirle, Señor, hablando con el Padre Celestial, tengo tristeza en mi corazón por lo que le va a pasar a tu hijo, por lo que le va a pasar a nuestro Señor. Entonces, del mismo modo como en Cristo recibió fortaleza del cielo para pasar donde tenía que pasar, ellos también hubiesen recibido fortaleza del cielo y no estarían dormidos. Entonces Jesús les pregunta, ¿por qué están dormidos? O sea, si ellos estaban dormidos es porque la tristeza los venció y porque no recibieron fortaleza. Y esa fortaleza, ¿por qué no se recibe? Porque no hubo sinceridad. Entonces, fíjese qué importante. A veces nosotros decimos, Señor, fortaleceme, dame fuerzas para pasar por acá, dame fuerzas para, no sé, para lo que fuese. Pero una de las fuerzas, en muchas oportunidades, es uno de los beneficios de la sinceridad. Porque a veces nosotros decimos, dame fuerza para que yo pueda, ¿cierto? Cuando en realidad tenemos que comprender que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es cuando el rey David estaba frente al gigante, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Vos venís con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No vengo en mi fuerza,
no vengo con mi estrategia, con mi armamento, no. Yo vengo en las fuerzas del Señor. Y eso le dio victoria, eso le dio la victoria frente al gigante. Entonces, yo creo que si hay algo que, hermano, a veces es complejo esto, entenderlo en la profundidad del corazón. Porque todos, de alguna manera, nuestra propia naturaleza, lucha por defenderse, lucha por alcanzar la victoria, lucha por alcanzar... Y la lucha es como que, de algún modo, la vamos incorporando, ¿no es cierto? Y no quiere decir que no tengamos que luchar y que esforzarnos en esta vida. Claro que sí. Pero estoy hablando frente a la intervención divina, porque no siempre somos conscientes de que necesitamos la intervención divina. ¿Cuándo alguien es consciente que necesita la intervención divina? Cuando se da cuenta que no puede solito, que necesita al Señor. ¿Amén? No hay forma, no hay por dónde. A veces vos te quedás sin argumento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ir al Señor en ese momento donde ya no damos más? No. Sinceridad frente al Señor. Señor, si es posible, y pasa esta copa. Pero si no, tu voluntad es la que vale. Fue sincero y recibió fortaleza. Mire lo que dice el libro de Éxodo. Gloria a Dios. El libro de Éxodo en el capítulo 4. El Señor es bueno. Éxodo 4. Aquí encontramos el desarrollo de parte de la historia de Moisés junto al pueblo. En el versículo 10 exactamente. Tenemos 10 y 11 también. Gloria a Dios. Aquí a Moisés lo estaban comisionando para llevar adelante tremenda empresa, ¿no? Gloria a Dios. Entonces Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Ay, Señor amado, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Yo creo que esto de algún modo es una materia pendiente con el Señor, que en algún momento tenemos que rendirla. Es fundamental esto, es fundamental. Fíjense, yo recuerdo una oportunidad, yo venía de hacer un máster en liderazgo, ¿verdad? Tengo mi diploma, qué bárbaro, máster en liderazgo, mirá qué bien. El tema es que se me convoca para hacer un viaje, fuimos allí a Río Negro, había una convención allí, y el anfitrión, ¿no?, de la cosa me dice, le daba direcciones, ¿no?, a varios grupos que iban a participar del evento y demás. Bueno, vos vas a hacer esto o aquello o lo otro, falta un tiempito para hacerlo, vayan preparándose. Y resulta que cuando me toca el turno a mí, me dice, bueno, yo necesito que vos hagas un taller sobre liderazgo. ¿Qué te parece? Y yo dije, oh, fenómeno. Vengo, lo fresquito lo tengo el tema, ¿no? Está todo bien, dale, vamos a hacer el taller en liderazgo. Bueno, entonces, eso iba a ser al otro día, ¿no? Y yo repasé mis apuntes, ¿verdad? Tenía todo más o menos calculadito, todo bien. Comienza el día, el taller era a la mañana, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos de camino, el Señor me habla y me dice, mirá, si hay un líder por excelencia en la Biblia, fue Nehemías, habla de él. Y no estaba dentro de mis apuntes, no estaba dentro del tema, no, otra cosa. ¿Y ahora qué hago? Entonces ahí había dos opciones. Yo digo, bueno, este tema más o menos lo domino, entonces con esto aparentemente voy a quedar más o menos bien parado, ¿verdad? Pero si el Señor dice otra cosa, y eso fue un desafío para mí, ¿verdad? Y bueno, digo, Señor,
Es tremendo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Es tremendo porque yo recuerdo con Marcelita fuimos una oportunidad a una reunión especial, ¿no? Y el pastor nos oró, ¿no? Nos oró en ese día y nos tocó la boca en la oración. Y recuerdo que en esa oración dijo, vos tenés la palabra para el rico y para el pobre, para el sabio y para el ignorante. Tenés la palabra para todo el pueblo. No te fijes nunca quién está delante. Va a abrir la boca y dale. Bien, todo lindo, gloria, aleluya, amén. Salimos todos contentos, fenómeno, pero después vos tenés que vivirlo. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo porque recuerdo que, bueno, la cosa pasó, tomamos el ejemplo de Nehemías, el Señor ahí fue una bendición grande, me ayudó mucho. Y cuando viene la finalización del evento, obviamente el anfitrión era el que iba a cerrar el evento. ¿Y qué tenía para compartir? Nehemías. ¿No? Y lo primero que dijo, me dice, el pastor Enrico me robó la palabra. Y es que el Señor estaba llevando todo porque muchos son los dones, pero el Espíritu es uno solo, es el mismo. Entonces, fíjense que el Señor jamás se equivoca. Pero tenemos que ser sinceros con él, decir, Señor, yo necesito tu ayuda. Siempre vamos a necesitar su ayuda. Usted nunca, usted tiene que comprender algo. En esta nueva vida no se trata de que seamos autosuficientes, sino que aprendamos a depender de él. Y es tan obvio eso para el creyente, pero ¿por qué no lo practicamos? No lo practicamos, ¿por qué? Porque la cultura que hemos abrazado, las enseñanzas, las experiencias que tuvimos, son todo lo contrario. Entonces uno va siempre con su fuerza, va siempre con su sabiduría, va siempre con sus pensamientos. Y resulta, hermano mío, que el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos quiere mostrar que Él es nuestro papá y que está dispuesto a ayudarnos y a guiarnos cada día. Amén. Entonces, uno de los beneficios, justamente, de la sinceridad, es la fortaleza en el espíritu. Pero aquí, fíjense que fue tremendo porque estas fueron todas las excusas que Moisés le puso al Señor. Y nosotros que ya tenemos el diario del lunes, ¿cómo terminó esta misión? Con éxito, ¿verdad? Entonces, fíjense que pese a todo lo que él pensaba, ¿no? Frente a todo lo que él pensaba, y que era una realidad, porque dice que parece que era tartamudo, Moisés, ¿no? Pero pese a todo esto, que imposibilidades que él experimentaba, tenía, veía, el Señor le dio la victoria. Entonces, en Cristo hay libertad. ¿Cómo están entendiendo esto? Esto es muy importante, pero muy importante. Fíjense, hermanos míos, que yo recuerdo mi pastor me dijo algo cuando yo comencé esta carrera. Me dijo, vos acordate siempre de esto. Cuando vos levantes tu mano, el Señor va a bajar la de él. ¿Sabe lo que yo dije ese día? Amén. No entendí nada de lo que me dijo. No entendí lo que me dijo. Hasta que después, un día le digo, ¿me podés explicar, pastor, qué me quisiste decir? ¿No? Porque a veces nosotros hacemos así. Amén, gloria a Dios. Pero no estamos entendiendo lo que nos está diciendo el Señor. Si vos levantás tu mano, yo bajo la mía, le dice el Señor. ¿Qué significa? Si vos vas a intervenir siempre, ¿para qué me necesitas a mí? Si vos siempre te la vas a arreglar solo, ¿para qué me necesitas a mí? Te dice el Señor. Entonces, qué importante es comprender que el pastor siempre lo dijo, hay que ser más valiente para no hacer que para hacer. Porque nosotros con nuestras propias fuerzas queremos hacer, vamos, hacemos, deshacemos y a veces terminamos haciendo lío. Sin pedir ayuda al que realmente sabe cómo hacerlo y sin rendirnos ante Él, ser sinceros con Él y decir, Señor, yo te necesito, yo puedo tener actitudes, todo bárbaro, todo fenómeno, pero es necesario que vos me ayudes, gloria a Dios. Fíjense que es importante, yo recuerdo que nosotros llegamos a Cristo porque Cristo tenía planes con nuestra vida. Después nos enteramos de eso, ¿no es cierto? Pero en lo natural, el grave problema que estábamos viviendo fue una caída económica muy grande. Hicimos un ruido, hermano, impresionante, ¿verdad? Y es tremendo porque yo recuerdo uno de mis colegas, ¿no? Que estaba viviendo la misma situación que estábamos viviendo nosotros, tuvo tal ataque.
Estoy hablando de gente que no conocía al Señor, ¿no? Tal ataque que terminó en una silla de ruedas, ¿no? Y no quedó solamente ahí. ¿Por qué quedó en una silla de ruedas? Porque quedó parte de su cuerpo paralizado, quedó muy mal por el desastre económico que estaba viviendo y demás. ¿Y cómo terminó la historia de este muchacho? Abrió la ventana y allá se fue con la silla por el balcón. Y terminó quitándose la vida. Gracias a Dios yo no llegué a tal punto, pero no había quedado muy bien, ¿no? Y recuerdo que yo me dedicaba, como Mauricio, a la venta de autos y, hermano, yo veía un boleto de compra-venta, me ponía a llorar. Así me ponía a llorar. No, era una cosa que no quería ver ni una rueda de auxilio, Mauricio. Nada, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y fue tremendo porque pasó un tiempo donde el Señor trabajó con mi vida y me estaba liberando de todos esos temores y todas esas inseguridades y todas esas malas experiencias. Y yo tenía que ordenar mi vida laboral en ese momento. Entonces me dijo el Señor, vamos a volver a hacer lo que hacías antes. Y yo no quería. No, me empecé a negar. Digo, no, cuando me empecé a negar, hermano mío, usted no sabe las cosas, las desventuras que tuve que pasar, ¿verdad? Hasta que finalmente lo entendí. Cuando lo entendí, ¿no? Yo ya había recibido la instrucción, cuando llegó a levantar tu mano, el Señor baja la de él. Y yo tenía miedo, ¿no? A mí siempre me encantó vender. Y si había algo que me daba satisfacción, era vender. No. Era la parte más linda del trabajo, ¿no? Y yo ya no quería hablar. Venía la gente y yo no hablaba, ¿no? Parecía Bernardo, el del zorro, ¿no? Por seña nomás. No quería meter la pata, pues yo sé que hablaba y iba a salir de lo mío y de mi, porque yo creía que sabía, ¿no? Gloria a Dios. Sabía sabrío, ¿verdad? Y entonces, fíjese qué tremendo, porque la cultura que yo abracé en este mundo fue justamente una cultura equivocada, en donde la base era la mentira. Y muchos de nosotros en distintos ámbitos, a veces sobrellevamos un cimiento de mentira y castillos en el aire y demás. Entonces el Señor me dijo, yo te voy a enseñar a trabajar sin mentir. Tú que no seas un vendedor de auto, que no sea mentiroso. No, Mauricio, acá ya conozco, bueno, Mauricio es un fenómeno. No, Mauricio sí. Pero es tremendo porque es difícil la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, el tema es que empecé a tener experiencias muy locas porque no. Y usted sabe que los mejores negocios que yo pude realizar en esa época, los hice sin hablar. ¿Por qué razón? Ya rayaba lo antipático frente a un futuro cliente, o sea, no es que sea así la cosa, sino que había una elección para mí de parte de Dios. ¿De qué trataba el Señor? De hacerme comprender que no es con mi fuerza, no es con mi cabecita loca, no es con mi estrategia, sino que es con su ayuda. Entonces hay que ser sincero. Hay que ser sincero con Él. Y hay que hacer lo que hizo Jesús. Señor, si podemos pasar esta copa, pero si es tu voluntad, que se haga la tuya. Amén. Ser sincero con Él, ¿verdad? No, muchas veces nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero en realidad no queremos que se haga su voluntad. Es como que de repente le estamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad para ver si le tocamos un poquito el corazón y se termina haciendo la nuestra. No, que se haga tu voluntad, Señor. Eso es algo que necesitamos experimentarlo. ¿Usted sabe cómo nos enseña el Señor? Con la vida, con el día a día, con la gente que te rodea. Esto es muy importante. Donde vos estés, el Señor te va a tratar. En tu trabajo, en tus estudios, en donde te muevas. Algo va a ir ocurriendo alrededor para ir formando, ¿no? Ese carácter que el Señor quiere que vos tengas. Vas a vivir esas experiencias que tenés que vivir. ¿Para qué? Para el propósito que Dios tiene. Mire qué interesante esto. Moisés fue libre, gloria a Dios. Entonces,
uno de los beneficios de la sinceridad es la libertad. Primera de Reyes, 17:12. Esto. Primera de Reyes, 17:12. Gloria a Dios. Aquí vemos al profeta, gloria a Dios, que se acerca. El Señor le dice, te tenés que ir a Sarepta. Sarepta es un lugar, ¿no? Tenés que ir a la ciudad de Sarepta. Allí le di orden a una viuda que te sustente. Esto no es lógico, eso no cierra, ¿verdad? Porque de repente, bueno, hoy tenemos alguna viuda que a lo mejor, ¿no es cierto? Hoy por hoy las puertas para las mujeres están más abiertas, las posibilidades son otras, pero en aquellos días ser viuda era quedar desamparada. Bueno, el hecho es que Elías, ¿no es cierto?, llega al lugar, encuentra, como el Señor le dijo a la viuda, y bueno, tuvo que enfrentar la situación. Entonces ella le respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. No nos olvidemos que el Señor le dijo, ella te va a sustentar. No tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos muramos. Porque era la última comida que tenía, listo, ya todas las puertas estaban cerradas. A esa mujer el Señor le dio la orden de sustentar a Elías. La pregunta sería, vino un ángel, le habló la mujer, le dijo, no, pero tenía una orden en el corazón y no sabía. Esto, fíjense, esto me hizo pensar mucho. Porque ¿será que nosotros tenemos una orden en el corazón y no sabemos? Acá pasó esto. Miren. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta mujer, o sea, en la lógica que indica, este profeta es un sinvergüenza. Le estoy diciendo que tengo un poquitito de... y se terminó todo y me lo pide. Sin embargo, cuando Elías le habla y le da la orden, porque no es que le dice, mira, ¿qué te parece si me haces un poquito primero? Haz una tortita, dale. No, le dio una orden. Le dio una orden. Porque le dijo, mira, fíjate el versículo 13, mamita. Mira, haz como has dicho, pero primero hazme una torta y tráemela. Después vas a hacer para vos. Esas palabras activaron la orden que esta mujer tenía en el corazón. Entonces, hay palabras que activan la orden que está en el corazón y vos no sabés lo que está pasando. ¿Amén? Pero algo está pasando. Hay palabras que activan una orden en el corazón. Es importante comprenderlo. Y hay palabras que, fíjense qué tremendo, yo estaba en una reunión, como están ustedes sentados hoy. Vino un evangelista a visitarnos, allá en Zárate, donde estábamos, y yo veía que él desarrollaba la palabra y me miraba, digo, ¿qué me mira este? No, yo no entendía nada. Y bueno, cuando termina la reunión, yo estaba lleno de problemas, sumergido en mi problemática, no. O sea, obviamente que el Señor ya había tocado mi corazón y demás, pero había mucha preocupación en mí. Entonces este hombre me habla y me dice, ¿te puedo hablar? Mira, tengo una palabra para darte. ¿Me lo permitís? No quiero molestarte. No, digo, sí, hermano, ¿qué pasa? Y me dice, yo veo en vos un siervo de Dios en potencia. Bueno, le dije yo, está bien. Qué bárbaro. O sea, mi preocupación era otra, hermano. Yo no estoy siervo de Dios y yo tengo unos problemas bárbaros. ¿No es cierto? O sea, no. Pero esa palabra activó algo dentro de mi corazón. Activó algo. Pasaron los años, unos cuantos añitos, ¿no? Gloria a Dios. Y yo llego a lo que fue nuestra iglesia central y lo veo a mi pastor discutiendo con este evangelista, ¿no? Y lo estaba retando.
Yo lo había perdido, pero años sin verlo, ¿verdad? Entonces, porque él se dedicaba, estaba en el interior del país, y qué sé yo, bueno, el asunto que lo estaba. Y yo llego, ¿no? Llego y medio como que quedé ahí, no sabía si quedarme, si irme, no entendía nada, qué pasaba. El pastor lo retaba. Y el hombre me mira, ¿no? Como diciendo, ¿de dónde saliste? Entonces le digo, ¿no te acordás de mí? No. Digo, vos sabés que yo estoy acá hoy por la palabra que vos me diste. Si no vayas a saber dónde yo estuviera. Yo estoy sirviendo al Señor como vos me dijiste, en el año 94. Y ahí el pastor le dije, no te estoy diciendo. Yo no entendía nada de lo que estaban hablando. Bueno, el tema es que este hombre estaba pasando por una prueba compleja, quería tirar la toalla, quería abandonar, ya no quería saber más nada, no daba más, no estaba dudando de su llamado, ¿no? Y vengo yo a contarle esto y era una confirmación, porque esas palabras fueron de bendición para mi vida. Esas palabras activaron algo. Entonces hay palabras que activan, cosas que van ocurriendo dentro nuestro y uno no entiende nada. Pero así como a Pedro Jesús le dijo, vos lo que yo hoy hago no lo entendés, pero lo vas a entender después. ¿Amén? Bueno, entonces esto depende, de lo que va ocurriendo en nuestra vida va ocurriendo. Primera de Reyes. Bueno, acá fíjense que es tremendo. Esta mujer fue sincera con el profeta, ¿verdad? Y le dijo, esta es mi situación. Esta es mi situación. Esto, tengo un poquito de harina y tengo un poquito, y después nos morimos y ya está. Eso desató un milagro luego. Desató un milagro. Y esto es tremendo, ¿no? Porque fíjense, a veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad?, abrir nuestro corazón y decir, esta es mi condición. Esto es realmente lo que a mí me pasa. Esto es realmente lo que me está pasando. Yo estoy viviendo esto, ¿verdad? En este último retiro del año pasado, aquí en Buenos Aires, recuerdo que yo estaba hablando con uno de los siervos del Señor que estaban allí y le expliqué una situación que yo estaba viviendo. Y él me miró medio extrañado y me dice, gracias por tu sinceridad. Porque estaba viviendo lo mismo, pero no se atrevía a decirlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que poner por delante la sinceridad es una muestra de debilidad, ¿no es cierto? Y esto es todo lo contrario. En Cristo es todo lo contrario. Mostrar ser sincero delante de Dios no es mostrar nuestra debilidad. Es justamente estamos sincerándonos delante de Él, nos estamos sincerando delante de un siervo del Señor, delante de un instrumento de Dios, y la bendición puede llegar a nuestra vida. Si nosotros siempre escondemos la tierra bajo la alfombra, va a llegar un momento en que vamos a tener un bulto en la alfombra y vamos a tropezar. Amén. Y no va a funcionar la cosa. Mira este versículo. Salmo 51. Ay, el Señor es bueno. Salmo 51. Los primeros versículos vamos a ver. Miren. Oración de un pecador arrepentido. Un salmo de David es este. Y en David, leyendo los salmos de David, nosotros aprendemos mucho. Porque usted va a ver que si nos enfocamos en David, él, frente a sus compañeros, era un compañero y edificador. No. Siempre edificaba, siempre alentaba, ¿no es cierto? Pero frente al Señor, él no era nada. Frente al enemigo era un guerrero de aquello, ¿no es cierto? Pero frente al Señor él bajaba. Bueno, si esto está escrito, según lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo nuestro, esto es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Nuestra relación con Dios es muy importante, pero debe ser una relación sincera, porque Él dice que no puede ser burlado, no lo podemos engañar jamás, no podemos disfrazar nada, no podemos esconder nada. Él conoce todos los pensamientos nuestros, ¿verdad? Entonces dice, mire, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad
y límpiame de mi pecado. Gloria a Dios. Fíjense, yo tengo una aclaración aquí, seguramente aquí no está, ¿no? Cuando comienza, no, aquí no está. ¿En el título? No, acá tenemos el título nada más. Yo tengo aquí una aclaración de este Salmo 51, que dice que esto era para el director del coro, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. ¿Recuerdan la historia ustedes? Él había cometido un asesinato, había cometido. ¿Verdad? Porque para quedarse con esta mujer, mandó al marido al frente de batalla y le dijo a sus soldados, pónganlo al frente y déjenlo que se arregle solo. O sea, lo mató. O sea, es tremendo. Preparó un plan para quedarse con esta mujer y deshacerse de su marido. Eso hizo el rey David. Mira qué bandido. Ahora, ¿qué hizo después? Va al Señor y dijo, Señor, ten piedad. Pero no es que cometió el pecado y salió corriendo al Señor y dijo, perdóname. Porque hay algunos que hacen eso. Y después se acostumbran a pecar y salir corriendo a pedir perdón a Dios. 1, 2, 3, viven toda la vida así. No. Él comete el pecado y viene el profeta, Natán, el cual le trae una palabra de parte de Dios. Y lo expone y saca a luz ese pecado. Y eso produjo arrepentimiento en él. Entonces vaya siguiendo los pasos. Hay un arrepentimiento, hay un reconocimiento y hay sinceridad delante de Dios. Y le dice, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Gloria a Dios. Y fíjense qué fue lo que ocurrió aquí. Esa mujer había quedado embarazada, ese embarazo se perdió, ¿verdad? Finalmente, esta mujer pasó a ser una de las mujeres de David. Y de esa unión posterior al arrepentimiento, al reconocimiento, a ser sincero delante de Dios, ¿quién nace? El sabio Salomón. Tremendo, ¿cómo Salomón? Que después terminó siendo el sucesor del reinado de esta unión. Bueno, pero observemos los pasos previos, ¿verdad? Hubo un reconocimiento de su pecado, fue sincero delante de Dios y el Señor lo reivindicó. Entonces, la sinceridad tiene beneficios. Siempre tenemos que ser sinceros delante de Dios, reconociendo de corazón nuestros errores, nuestra culpabilidad delante de Él. Porque, fíjense, ¿recuerdan la historia de José con la esposa de Potifar? La esposa de Potifar lo perseguía, ¿verdad? Quería tener relaciones con él. Y cuando él se enfrenta a esa situación, ¿qué dice José? ¿Cómo yo le voy a hacer esto a mi Dios? Y a mi amo, a mi Señor, porque también era la esposa de su amo. Entonces, pero lo involucra a Dios. ¿Cómo le voy a hacer esto yo a mi Dios? Entonces, hay algo que nosotros necesitamos reconocer en esta nueva vida que estamos recorriendo. Nuestros pecados, ¿no?, son transgresiones delante de Dios. Eres el primero que justamente observa nuestro pecado y está esperando que nosotros lo reconozcamos ante Él. Y digamos, Señor, yo te fallé. El hijo pródigo, ¿qué le dijo a su papá cuando llegó? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes? Entonces, qué importante que es comprender esto. La sinceridad es fundamental. Amén. Y todos queremos ser sinceros, claro que sí, por supuesto, pero aquí estamos hablando de la profundidad de nuestro corazón. No se olvide que no estamos hablando solamente de las actitudes que se ven o las palabras que se dicen, sino lo que nuestro corazón va guardando con el correr del tiempo y demás. Ser sincero delante de Él es una bendición grande. Leemos algunos versículos más. Miren, gloria a Dios. Proverbios 12:22. Ay, qué lindo. Gloria a Dios. Proverbios 12, le dije,
Gloria a Dios. Versículo 22. Dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Estamos transitando el año del deleite, eso nos proclamaron este año. Fíjense el deleite. Recordemos que este año es un año de oportunidad para nosotros deleitarnos, pero también para que el Señor se deleite con nosotros. Creo que es más importante que el Señor se deleite con nosotros que alcanzar nosotros nuestro propio deleite. Porque si Él se deleita con nosotros, nuestro propio deleite está asegurado. Amén. Entonces, fíjese, los que obran fielmente son su deleite. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Fíjense que esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. O sea, vivir en Cristo es como ir a contramano de todo lo que aprendemos. Es tremendo. La nueva vida en Cristo es como ir a contramano, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Pero a contramano de qué? ¿A contramano de qué? Usted sabe que, así como le dijo el Señor a Jeremías, también nos dice a nosotros. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Te formé. Te hice, mío eres tú. Amén. Entonces, fíjense que hay un propósito en nuestra vida. Entonces, en el desarrollo de esa vida, algo pasó. Eso para que lo podamos comprender, a veces lo comparo con la historia del correcamino y el coyote. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Qué pasaba allí? Vio que siempre había flechitas que indicaban el camino y venía uno y le daba vuelta. Bueno, a nosotros el diablo nos hizo eso. En vez de ir para el norte, nos mandó para el sur. Y nos fue engañando de tal manera que los planes de Dios no se cumplan. Hasta que el Señor dijo, bueno, hasta acá. A partir de ahora, está en mis manos. ¿Amén? Lo mismo le pasó a Job. Entonces, qué importante es comprender que el Señor nos tiene en su mano, y esa es una mano alfarera, y nos va a dar la forma que nosotros necesitamos alcanzar para cumplir sus planes. Y que un día lleguemos a su presencia y nos diga, siervo, ¿cómo nos va a decir? Siervo fiel. Los que obran fielmente son su deleite. Dice que muchos son los escogidos. No, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero el libro de Apocalipsis dice que hay 3 categorías en una, que es llamados, escogidos y fieles. Entonces, obviamente que los fieles van a ser menos que los pocos, pero va a haber, nosotros tenemos que estar allí. ¿Ven? Tenemos que estar en ese lugar. Y vamos a ver si cerramos con esto, a ver qué le parece a usted, gloria a Dios. Mire, ay Señor amado, Efesios capítulo 4, versículo 15. Ay, mire esto. Esto es bien tremendo, mire. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Hablando la verdad en amor. Fíjense que esto es un gran desafío, ¿no? Porque imagínense, yo hoy vengo acá y le hablo de que usted tiene que ser sincero. En un primer momento me dice, pastor, ¿qué te pasa? Yo soy sincero. ¿Cómo que no soy sincero? ¿Cómo dice que no soy sincero? Que soy mentiroso, yo que soy, ¿no es cierto? Lo que es necesario, y yo siempre le pido al Señor, que yo al menos pueda alcanzar esta estatura. ¿Amén? Porque pararse acá y decirle a usted que tiene que ser sincero, porque en definitiva es eso lo que le estoy diciendo. Se lo traduzco, ¿no? O sea, ya lo entendió usted, ¿no es cierto? Entonces, no es sencillo, ¿verdad? Porque es más popular pararse acá y decirle, mira, vos sos un campeón, yo veo en vos un camino profético, en ese camino profético te vas a llenar de oro, vas a ser millonario, o sea, eso es más fácil, y eso es más agradable y es más popular y recolecta aplausos, ¿verdad? Pero usted fíjense y comprenda algo. Dice la palabra, dice la Biblia, lo dice el Señor, porque Él fue el que inspiró la Biblia, que el buen padre, ¿qué hace con su hijo?
lo corrige. Esto no quiere decir que yo lo esté retando, no, pero es una corrección que Él nos da a través de su palabra. Porque que nos diga que seamos sinceros no nos está atacando, ni nos está diciendo, bueno, sos sincero, vos sos mal. No. Nos está aconsejando para que nosotros en su sabiduría, no en la nuestra, nos vayamos conduciendo sobre esta tierra como a Él le agrada. Y si nosotros alcanzamos a agradarle a Dios, la bendición siempre nos va a alcanzar. Amén. Vamos a pasar por donde tengamos que pasar, pero siempre vamos a pasar en victoria. Amén. Entonces fíjense que necesitamos hablar la verdad, pero en amor. Entonces esto es importante. Fíjense, imagínense usted que de repente usted toma esta palabra en este día, ¿no? Toma esta palabra en este día y dice, esta palabra yo la entiendo, yo la acepto, es mía, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, bárbaro. Y usted se va a marchar por esta vida. Y mañana se encuentra con una persona que no tiene fe, ni Dios, ni esperanza, o tal vez pudo haber dado los primeros pasos hacia Cristo, pero solamente los primeros pasos, y usted se da cuenta que no hay sinceridad en su vida. Entonces usted le canta la verdad, le canta las 40, ahí nomás, y le da un bibliazo y le dice así, dice el Señor, y no funciona así. Tiene que ser en el amor que el Señor nos da. En el amor que el Señor nos da. El amor que un cachetazo dado con amor duele más que una vara, gloria a Dios, por el lomo, como decía mi abuelo. O sea, es importante comprender esto. Y el Señor siempre nos habla así. Siempre alcanza nuestro corazón. Y nos dice, yo te quiero sincero conmigo. ¿No podés? Bueno, decime no puedo. Y más que eso, pedime ayuda. Pedime ayuda. Esto es muy importante. Y si no, yo te voy a enseñar. Gloria a Dios. Y eso ya son otros 20 pesos. ¿Amén? Eso es porque hay dos maneras de aprender. O lo escuchamos a Él, ¿verdad? Y tomamos ese ejemplo, tomamos esa enseñanza y la ponemos por obra, o nos equivocamos y aprendemos en el camino, ¿no? Aprender en el camino significa tener un par de chichones en el camino y un par de tropiezos que el Señor no quiere que tengamos. Entonces tenemos que ser sabios, Yo creo con todo mi corazón que Él está en medio nuestro, porque dice que donde hay 2 o 3, Él estaría en medio de ellos. Aleluya. Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Tenés PDT vos? Sí. Vamos al Proverbios 12, 22, un versículo que vimos hace un instante, pero en PDT, Proverbios 12, 22, mirá. Esta versión es interesante, ¿eh? Gloria a Dios. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. Gloria a Dios. Fíjense qué bueno esto, ¿no? Y más o menos, pastor, porque la verdad, que me diga que sea sincero, bárbaro, porque me diga que sea mentiroso, no. Es que no, hay que comprender esto, Dice la Biblia, lo dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero verdaderamente libre. O sea, la verdad nos hace libres. Gloria a Dios. Y dentro de nuestra cultura, de nuestros ejemplos que hemos recolectado en nuestro camino, fíjense, ¿cuántos de ustedes en algún momento ha sido consciente de que fue mejor una mentirita piadosa que la verdad? Si le llego a decir la verdad, hay que decir la verdad, pero con amor, contemplando lo que puede ocasionar esa verdad en ese corazón, ¿verdad? Teniendo tacto, pidiéndole sabiduría al Señor en muchas oportunidades, pero comprendiendo que el Señor detesta la mentira. Y fíjense que cuando nosotros aprendemos a andar en verdad, vamos livianito, hermano. Vamos livianito, es una bendición grande. Fíjense, hermanos míos, no hay mejor cosa que la verdad. Amén. Es la verdad. Hay una canción por allí que dice que la verdad no tiene remedio, ¿no?
Pero yo creo que sí, porque donde está la verdad está el Señor. Entonces, usted se va a encontrar con mentiras, se va a encontrar con mentirosos, va a ser tentado a mentir por la duda. No pase por ahí, sea sabio. Hoy tenemos el respaldo de nuestro Señor si hacemos lo que Él nos dice. Y la palabra del Señor no falla. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos ayuda al Señor en esta noche? Aleluya. Fíjense cómo hemos comenzado esta palabra. En los últimos tiempos, ese carácter de estos hombres de los últimos días va a tener cierta influencia en nosotros. No porque nosotros querramos, no, o porque nosotros lo decidamos, no, sino porque es una constante a nuestro alrededor. Amén. Ay. Hombres amadores de sí mismos, comienza el listado. Amén. Y qué tremendo, ¿no? Porque fíjense que amarnos a nosotros mismos sin amar al Señor primero es un riesgo. El riesgo de que nosotros estemos siempre ocupando el primer lugar y no el Señor en nuestra vida. Cierra tus ojos un instante y hablemos con el Señor. Cada uno de nosotros, hablemos con Él. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Te doy gracias por esta reunión que tú has preparado. Gracias por traer a mi hermano, a mi hermana. Y te ruego con todo mi corazón, Señor, que esta palabra sea llevada por tu Santo Espíritu hasta las profundidades más íntimas de cada uno de nuestros corazones, Señor. Que cobre vida en nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos hallar tu sabiduría, tu consuelo, que podamos comprender que hay beneficios, Señor amado, en descubrir, Señor, que realmente hay un camino de sinceridad que tenemos que recorrer delante tuyo. Por lo tanto, en esta noche te pedimos ayuda, Señor amado. Te pedimos ayuda, pedimos tu asistencia, pedimos tu favor, Señor, porque sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Pero tu bendita palabra dice que contigo podemos llegar a hacer proezas, Señor. Por lo tanto, pedimos tu ayuda, pedimos tu asistencia. Señor amado, te rogamos en esta hora que transite junto a nosotros el resto del camino, Señor. Que tus planes y propósitos se vayan dando a medida que vayamos avanzando. Que podamos ir comprendiendo, Señor, que aquellos que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y como todas las cosas nos ayudan a bien, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Sabemos que aunque el enemigo tenga planes de destrucción, planes de, Señor, de hacernos desanimar en el camino, planes de traer dolor a nuestra vida, sabemos que tus planes son planes de bendición. Yo sé los planes que tengo con vosotros, dice el Señor en el libro de Jeremías. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles el fin que ustedes esperan. Confíen en mí. Creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón, Señor, que tu bendición se traslada a la vida de cada uno de ellos y a través de ellos a cada familia representada. Familia que tú estarás restaurando en estos días, Señor amado, uniendo en estos días, dejando, Señor, que haya un muro de protección divina alrededor de cada uno de ellos, de tal modo que aunque el enemigo se levante como río, por un camino vendrá, sí, tal vez por 7 vendrá, pero va a tener que retroceder, porque más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Señor, gracias porque tú nos allanas el camino, nos muestras el camino, abres camino aún donde no había camino, pero nos lleva de tu mano y nos llevas hacia la victoria. Yo te doy gracias por este privilegio que me has dado de compartir esta palabra con mis hermanos y te ruego, Señor, que tú la selles con el fuego de tu Santo Espíritu en sus corazones y avancemos hacia esa perfección, esa estatura que debemos alcanzar para agradar tu corazón. Y que el día sea un día glorioso donde tú nos vengas a buscar y te veremos cara a cara allí en nuestro encuentro en las nubes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.